de la Shoah es hablar de personas, una a una a una. 6 millones de víctimas no eran 6 millones, era una a una a una, cada una con su historia, con su vida. Por eso escuchar testimonios de sobrevivientes es poder justamente dimensionar que en cada una de las víctimas hay una historia. Vamos a dialogar unos minutitos con alguien a quien quiero muchísimo, aunque veo muy poco. Es Mónica Davidovich, que es muy coqueta, pero nos va a poder contar en primer término en qué año nació y dónde nació y en qué familia nació. Querida Mónica, buen día. Buen día, Miki, ¿cómo estás vos? Bien, ¿no molesta preguntar el año? Lo van a sacar igual, aunque no lo declare. Yo nací en 1941, a finales, fecha no tengo, también podría ser los primeros meses de 1942, de una familia judía tradicionalista en la ciudad de Lida, actualmente Belarus, eh, pero no solo de una familia judía, sino en el gueto de Lida, donde esta familia judía estaba ya confinada. Año 41 al final, 42, plena guerra, ya dentro del gueto. Cuéntale a todo aquello a toda nuestra audiencia que no conoce tu historia, cuál es la historia de tu familia y la tuya personal. Mi familia estaba compuesta por mamá, papá, una hermana Esther de 10 años y Neja de 8 años, además de abuelas, primos, tíos, una familia muy grande como las familias tradicionales en la Europa oriental. Y, y bueno, y todas estas familias fueron confinadas en el gueto. ¿Y cómo sobrevive Mónica Davidovich? Mónica sobrevive. En realidad, Mónica nació como Rogel Lemovsovich, nombre que le pusieron sus padres, eh, pero al poco tiempo de mi nacimiento se produce una acción, una acción, lo llamaban los nazis y los judíos también, eh, en la que eh, tenía que salir todos los confinados en el gueto a un playón y las familias que habitaban nuestra casa resolvieron no ir al playón y esconderse en el sótano que había en esa casa, sótano que fue el lugar de mi nacimiento. Eh, bueno, todos se escondieron menos yo. Yo era una beba, podía eh, denunciar con mi llanto la existencia de escondidos, así que me dejan sobre la cama. Los nazis entran a la casa, roban, rompen, me desnudan, pero me dejan con vida. Luego de esta acción, mis padres toman la decisión valiente, amorosa, de entregar a sus tres hijas a familias no judías, polacas y humildes y protectoras. La primera en entregar fue a mí, a la familia Shipula. Los Shipula me bautizan como Irina Shipula, camuflaje que sirvió para
protegerme y permitirme sobrevivir hasta el final de la guerra. Mi hermana Esther luego fue enviada con otra familia, también católica, polaca, protectora. Ineja, rebelde, aún pequeña, no pudo tolerar estar lejos de mis padres y el destino de ella fue el mismo que tuvieron mis padres, es decir, fueron muertos en el campo de exterminio de Majdanek. Mónica, ¿qué edad tenías cuando tus padres te dan, por decirlo así, para esta protección en esta familia Shipula? Muy pocos meses, porque yo marco mi nacimiento entre la entrada al gueto, que fue en octubre del 41, y el 8 de mayo del 42 se produce una nueva acción nazi que voy a comentar, y yo ya para esa acción ya estaba con los Shipula. Así que yo no podría tener más de 3, 4 meses, 5 meses si me hubiesen entregado muy poco tiempo antes de esta acción. Ujú. Esta acción eh, tuvieron todos que salir nuevamente del gueto. En esta oportunidad todos salieron, incluidos mis padres y mis dos hermanas, y fueron llevados hasta el bosque en una bifurcación. La gran mayoría es enviada hacia la derecha, eh, donde que los llevaba directamente a fosas comunes. A ese lugar fueron mi abuela, tíos, primos. Mis padres y mis dos hermanas vuelven con un puñado de gente por el camino de la izquierda, o sea que regresaron al gueto. Luego de esta acción fue cuando entregaron a Esther, intentaron también entregar a Neja. Mónica, ¿cómo lograron tus padres entregarlos a familias polacas no judías estando dentro del gueto? ¿Pudiste investigar eso? Sí, en principio todo lo que yo cuento por la edad que tenía, no tengo memoria, no tuve memoria, pero mi hermana sí. Esther sobrevivió, Esther vive en Israel. eh, Después de la guerra, ella y otros 3 sobrevivientes únicos de mi familia emigraron a lo que era Palestina en ese momento del mandato británico, actualmente Israel, y yo de ellos obtuve información y pude eh, rearmar mi historia. ¿Y sabes cómo fue que los lograron de alguna manera Entonces, entregar? lo que Esther sabe y recuerda es cómo ella fue entregada, y se supone que yo fui entregada de la misma manera. Lo que sí también recuerda es que ya le habían dicho de que me iban a entregar a una familia para que me cuide, etcétera, etcétera, por un tiempo. Y hasta esa acción grande, el gueto era abierto. ¿Qué significaba abierto? Estaba custodiado, o sea, estaba custodiado por los nazis. Había, digamos, una entrada al gueto, pero aún no había muralla o alambrado. Eh, Esther recuerda que a ella ya sí la sacaron por debajo de una alambrada de noche. La esperaba un carro
caballo y un señor, y bueno, mi papá la subió al carro y, y la llevaron. ¿Y cómo Así es que la historia de que esta Rúgele, bautizada como Irina Shipula, y eh, llega a ser Mónica. antes de ser Mónica, cómo es que en esta familia no judía que de alguna manera te adopta, eh, descubres luego quién eres? Porque no tenías obviamente conciencia siendo un bebé. No, yo no descubro, no descubro nada en esa época. Yo recién pude empezar a armar mi historia siendo bastante más grande, porque, bueno, en esa época yo era la hija de ellos, hablaba en polaco y, y cuando termina la guerra, mis tíos sobrevivientes me visitan, pues mis padres habían dejado las direcciones de toda nuestra familia en Argentina y en Estados Unidos, previendo de que el final podía ser trágico tal como fue. Y entonces Entonces, tus tíos te van a buscar. mis tíos me van a visitar. Ellos ya habían resuelto que emigrarían a Palestina. Llevan a mi hermana y a otro primo que había sido partisano, igual que mis tíos, eh, a Palestina, pero a mí me dejan porque era muy pequeña, el viaje de ellos era un viaje clandestino, como era posible hacer en ese momento, ya que los judíos no tenían ni documentación, ni bienes, ni nada que les permitiera hacer un viaje como los que imaginamos hoy. ¿Y Así que esa nena esto de 4 años, tenés algún la ve, recuerdo? no, ningún recuerdo. De esa nena lo único que tengo es alguna foto, pero recuerdos ninguno. Eh, allí, cuando la familia se entera de que las únicas sobrevivientes fuimos nosotras, bueno, se ponen en contacto para ver de qué manera me recuperan a mí al seno familiar. Eh, cartas van, cartas vienen. Eh, los Shipulan no tenían intención de entregarme, estaban encariñados conmigo, era lo más cercano a un hijo que tenían y sin duda me quisieron, pero bueno, la familia quiso eh, recuperarme y desde la Argentina se entiende muy bien eso, de que todo niño tiene derecho a su identidad, ¿no es cierto? Así ¿Qué que, edad tenías cuando la familia intenta recuperarte? ¿Ya desde los 4 años, cuando termina la guerra? claro, pero yo llego a la Argentina ya a los 6 años largos, Ujú. más o menos, ¿no? Sí, más o menos por la fecha de nacimiento. ¿Tienes alguna Eh, memoria de cómo reaccionaste a los 4, a los 5, a los 6? Ni a los 4, ni a los 5, ni a los 6, lo único el primer recuerdo que tengo es cuando yo llego a Uruguay, donde tenía tíos y en realidad fue el único país por el cual pude llegar después a la Argentina. Eh, Previo pasar largos meses en Suecia, donde ya ni el Yiddish, ni el Rógele, ni Irina, sino que ahí fui Mónica. Y Muy Mónica, quiero preguntarte a ver si estoy yendo a lo más eh, primario. Digo, claro, de tus padres solamente tienes alguna foto, porque en así realidad es. no los tuviste en términos reales, a los pocos meses te entregaron,
tuviste estos padres, la familia Shipule, que de alguna manera eran tus padres hasta los 4, 5, 6, donde No, llegan, sí, sí, sí. donde llegan los Sí, tíos. pero, pero Pierdes a tus padres, digo, dos veces. Eh, así es. y en ese momento de perder a tus padres, aquellos que te habían adoptado y dado esa identidad, ¿cómo se comienza a construir esa identidad de Mónica que llega al Uruguay a través de sus tíos y esa recuperación de la memoria? Mónica no lo sabe, no lo recuerda. No, realmente mi primer recuerdo es en la casa de mi tío en Uruguay, una mesa larga, mucha gente, mantel blanco y un tranvía. Después supe que es un tranvía que pasaba por la ventana de la casa que se escuchaba. Esa es la primera imagen de recuerdo que tengo. Y luego mi llegada a la Argentina nuevamente, en la casa ahora sí de mis tíos, el hermano de mi papá, Jaime y Raquel Movsovich, que se convierten en mis padres, que hacen documentación como Raquel Movsovich, hija de Jaime y Raquel Movsovich, nacida en Buenos Aires el 20 de junio de 1940. Y mi historia la voy armando con el tiempo de conversaciones esquivas de adultos. Esta es la nena que trajeron de la guerra, esta es la sobrina que salvaron. Eh, los adultos los adultos en aquella época creían que los chicos no escuchan, no ven, no saben, no entienden, y hablaban con cierta libertad. Y luego empiezan a aparecer, empiezo a descubrir en la casa cartas, fotos, documentos, y bueno, y entonces entendí de que había una historia distinta a la historia oficial. Y fui armándola y cuando tuve bastante certeza de, de ello, hablé con mis tíos, papás, les dije que yo sabía que ellos no eran mis padres, pero que bueno, que nos queríamos y ahí empecé, bueno, a, a investigar más, ahora sí a leer los documentos con mayor conocimiento mío, tanto de inglés como un poco de alemán e yiddish, y, y por otro lado los testimonios de mis tíos, de mi primo y fundamentalmente de mi hermana. Y así pude reconstruir mi historia. Una pregunta que creo que de alguna manera servirá también para ir cerrando. La familia Shipule que te adopta, ¿qué dirías de esa familia? Que es una familia ejemplar, protectora, que se ha puesto a riesgo para cuidarme y bueno, que tuve la fortuna de visitarlos muchos, muchos años después, eh, y que me gustaría que la humanidad aprendiera de los Shipula y de los tantos Shipula protectores que hubieron. Y si va a haber más protectores, como si hubieran habido más protectores en aquella época, tal vez distinto sería el mundo. Querida Mónica, como dije, tu historia es la historia de millones
distinta, única, irrepetible. Por eso la importancia de escucharte, el cariño de siempre y todo el reconocimiento porque tu testimonio ayuda a tantos a entender lo que fue esa barbarie que te arrancó a toda la familia de sangre, que te llevó a una familia protectora que te pudo amparar y después rearmar tu identidad a través de lo que quedó de esa familia devastada y que, bueno, luego en el tiempo fuiste reconstruyendo con tanta sabiduría, profundidad y enseñándonos de que existen aquellos que se juegan, como fue esta familia que te cuidó, y también la necesidad de reencontrar la historia personal que es en tu caso única, como fue también de las víctimas que no pueden contar la historia, pero que a través tuyo la están contando. Un beso enorme. Un beso enorme. Mónica Davidovich, una historia única de una sobreviviente. Usted multiplique eso por todos los sobrevivientes y desgraciadamente, como en el caso de sus padres, de su hermana, sus abuelos, aquellos que no sobrevivieron, pero que tenían también una vida, una historia.